110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 16. Tío Héctor Rogelio Castro Mesa, el ingrato. Al terminar de celebrar con el grupo de seminaristas el final de la frenética carrera desde la cumbre del cráter del volcán de Santa Ana hasta el valle, me limpié el sudor salado del cuello y la frente, rociándome agua fresca del chorro de la plaza de La Majada. Aún escurría el agua por mis mejillas cuando el rugido de un auto que subía por la calle de adoquines y se acercaba a la plaza atrajo mi atención. Era un Jeep Willys M606 CJ3B, de color verde como el bosque. El modo de transporte favorito durante los años 50 y principios de los 60 de los terratenientes finqueros salvadoreños, y una versión de aquellos que el ejército estadounidense utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que venía destapado y con el parabrisas doblado y acostado sobre la tapadera del motor. Algunos campesinos que se habían reunido alrededor de la plaza observaron tanto al jeep como a su ocupante de forma desinteresada y apática, como si estuvieran acostumbrados a presenciar dicho evento a diario. El jeep desaceleró casi hasta detener su marcha por completo frente a la plaza, y en ese momento su chofer cambió a una velocidad más baja para poder continuar por la calle polvosa, más empinada, que subía hacia el otro lado de la montaña. Era un hombre alto, guapo y delgado, con la cabeza blanca como la nieve y parecía tener unos 60 años. Un pequeño sombrero de hippie japa protegía su rostro de un bronceado marrón claro causado por el penetrante sol del campo. Un bigote bien cuidado sobre sus labios, un poco carnosos, adornaba su pequeña boca. Lo miré y resistí la tentación de correr hacia él para saludarlo diciendo: «¡Tío Héctor! ¡Qué sorpresa! ¿Cuál de todas sus fincas de café de esta región del volcán está usted visitando hoy?» Pero no. Yo, inmóvil, solo lo miré pasar. El jeep verde giró a la izquierda y comenzó a subir la polvosa, la misma calle que yo acababa de bajar corriendo. Tío Héctor Castro Mesa, el hermano mayor de mi madre, el que había heredado o tomado deshonestamente, según los rumores de algunos miembros de la familia, gran parte de la riqueza de los Castro Mesa, subió esa carretera como si hubiera sido diseñada en la montaña solo para él. Bueno, en cierto modo, mi abuelo materno, Rosendo Castro Ágreda, que después se lo cambió a Castro Mesa añadiendo el de su esposa, pudo haber ordenado la construcción de ese camino cuando tío Héctor era tan solo un niño, alrededor de 1910, para enviar suministros a sus dispersas propiedades usando varias carretas de bueyes. En la década de los 1890, El Salvador estaba pasando por un auge de la producción cafetalera que aumentó astronómicamente la riqueza de terratenientes finqueros y probablemente la de mi abuelo también, quien se haría mucho más rico durante el colapso de la producción de café en México durante su revolución de 1910, ya que ese acontecimiento disparó el precio del café salvadoreño en el mercado europeo. Por pura casualidad, en ese pueblecito llamado La Majada, pocos momentos después de yo haber bajado corriendo el volcán, vi pasar al mayor de los hermanos de mi madre, casi 20 años mayor que ella, tío Héctor. Había estado en su presencia muy pocas veces en mi vida. Mi madre lo visitaba esporádicamente durante mi infancia y siguiendo el rol tradicional de una hermana menor, casi como si fuera una hija, buscaba inocentemente la aprobación del hermano mayor en sus acciones y decisiones. Bueno, el hermano mayor en una familia tradicional de aquel tiempo tomaba el puesto de jefe de familia cuando los padres estaban ausentes o cuando morían. Mis abuelos maternos, Rosendo y Elena Castro Mesa, murieron antes de que yo los conociera. Y tío Héctor, lógicamente, asumió el trabajo de tutor de la gran riqueza y todos los bienes.
Yo tenía apenas 4 años cuando mi madre me llevó a la casona de tío Héctor, que abarcaba toda una manzana en la ciudad de Ahuachapán. El exuberante jardín en su centro, que adornaba un gran patio rectangular, brillaba con tonos de color naranja producidos por el sol de la tarde. Los arbustos en los arriates producían sombras más oscuras de lo habitual. Miré hacia lo lejos, al otro lado del patio, y en el corredor opuesto, enmarcado con techos altos, arcos de madera y apoyado con gruesas columnas de cedro, existía algo maravilloso. Mi tierna atención se centró en un carrusel de madera de colores y luces alucinantes, importado de los Estados Unidos, que me cegaba por su brillo. Varias hileras de focos pequeños y variados lo rodeaban, alumbrándolo. Carruseles como ese podían mirarse solamente en medio de los parques centrales durante las fiestas patronales de las grandes ciudades de El Salvador. Sin embargo, este era más grande y nuevo, casi sin usar, con unos caballos brillantes de colores pastel, mejor de lo que se pudieran haber visto en el Parque Colón de Santa Ana en las fiestas julias. No podía comprender cómo un juguete tan extravagante, tan maravilloso, lleno de tanta fantasía, podía estar alojado dentro de la casa de alguien. Mi prima Elena, la única hija y reina de la casa, lo había recibido como regalo de Navidad. En ese momento descubrí que no éramos tan ricos como tío Héctor. Definitivamente, la fortuna de mi madre era una pequeña fracción de lo que él logró amasar con las fincas Castro Mesa, en combinación con la riqueza de su esposa Salazar Morán. Quedé asustado y paralizado a causa de mi timidez e intimidado por tal opulencia que, a pesar de mi fuerte deseo de correr hacia el carrusel y montarme para dar un paseo sobre uno de esos caballos de madera tallados a mano, me escondí detrás de la falda de mi madre y cerré los ojos. Mi madre saludó a tío Héctor con tanta deferencia ese día que me hizo verlo como una gran autoridad. Asustado, caminé escondido detrás de las faldas de mi madre, agarrándola y jalándola para cubrirme la cara. No quise saludar a ese hombre alto y bigotudo, a pesar de su insistencia. El carrusel comenzó a girar y a tocar el Danubio azul. Una niña rubia, mucho mayor que yo, se subió al caballo rosado, el más hermoso, con una melena larga de color crema y casco de un oro brillante, y volviéndose hacia mí, asumió una postura de marcada superioridad. Por un momento pensé tontamente que me había mirado para invitarme a que le hiciera compañía, pero no. Elena, mi prima, estaba presumiendo enfrente de una nueva audiencia. Tío Héctor, orgulloso de su hija, paró su andar a disfrutar el momento. Por un segundo pensé que estaba a punto de pedirle a su hija que fuera una buena anfitriona y que me invitara al carrusel, pero no. Tío Héctor siguió caminando hasta el final del corredor y simplemente nos invitó a sentarnos en la silla de ratán. Ordenó a la criada que trajera unos refrescos. Recuerdo claramente que, a pesar de tener solamente 4 años, sentí una emoción que ahora sé se llama desprecio. Tío Héctor ignoró por completo las necesidades de un pequeño niño para imponer las suyas. Comprendo ahora un poco de su carácter condescendiente hacia mi madre y sus consecuencias negativas en nuestras vidas, pues mi compañía verdaderamente no valía la pena para él. Nosotros no estábamos a la altura del graduado de la Universidad de Chicago, de sus estándares y orgullo. No éramos tan ricos ni altamente educados como él lo era. Mi familia está repleta de rumores, chismes, chambres. Algunos dicen que son puras calumnias e historias sobre cómo él logró quedarse ilegítimamente con gran parte de la herencia de mis abuelos, los Castro Mesa, aunque algunas malas lenguas dicen que fue la mitad. Bueno, es muy difícil en estos momentos discernir la verdad de los hechos, a separar el chisme de la realidad, sin ningún documento histórico enfrente de mí que ateste lo sucedido. De todas maneras,
El cuento relata que él fue quien se casó primero, recibiendo ese mismo día de su casamiento la primera gran herencia. La segunda la recibió cuando se murieron mis abuelos. Además, se casó con una de las muchachas de los Salazar Morán, varios años mayor que él, y de una de las familias más ricas de Huachapán, con extensas fincas de café en Ataco y Apaneca, descendiente de un tal comandante Francisco o Mariano Morán del siglo XIX, dice. Las fincas de su esposa eran más grandes que las que él había recibido como regalo de boda. El cuento sigue diciendo que lo mismo hicieron mis abuelos en términos de segundas herencias, cuando se casaron los hermanos mayores de mi madre, Mamá Lila, tía Evi, tía Cholina, tía Blanche y tío Chendo. Sin escrúpulos, tío Héctor, la narración del chisme familiar continúa. Como tutor legal después de la muerte de mis abuelos Castro Mesa, volvió a dividir la riqueza entre todos los hermanos, dando de nuevo herencia a los que ya la habían recibido al casarse. Él mismo cedió la mayor parte de las mejores tierras alrededor del volcán de Santa Ana. En esos momentos, la última niña que quedaba viviendo en la casa paterna y soltera era mi madre, la penúltima de todos los 10 hermanos. Mi madre no tenía protección de nadie, ningún hombre macho con pistolas como esposo para que defendiera sus derechos. Ella fue la presa y víctima perfecta. Después de que murieron mis abuelos, la historia sigue diciendo, la echaron de la casa grande y la enviaron para que le sirviera de niñera a Mamá Lila, su hermana mayor, que le llevaba casi 18 años. Algunas veces la realidad de la vida está más llena de hechos verdaderos difíciles de creer que los hechos inventados de los cuentos de hadas. Lo que precipitó esta movida fue la incomodidad que su hermana Anitía había acumulado en contra de mi madre, pocos años antes de la muerte de mis abuelos. Todo a causa de un extranjero que había llegado al pueblo, el chisme dice. Su nombre, Doctor Alberto Sierra Carrasco, hondureño, quien llegó a Chalchuapa con su diploma de medicina otorgado de la Universidad de El Salvador y se presentó en la casona de los Castro Mesa para pedir permiso de cortejar a mi madre. Él había visto días antes a mi madre caminar hacia el mercado a comprar verduras como siempre, trabajo diario, acompañada por 2 sirvientas. Le preguntó a las vendedoras quién era esa hermosa muchacha. Le respondieron que era una de las niñas Castro Mesa. Todas se parecen, continuó una de las vendedoras más charlatanas. Caminan y hablan igual, siempre con mucho respeto y educación. Se visten con los mejores y más recientes vestidos de hechuras traídas del extranjero, que ellas mismas cosen. Pero hay que saber que las niñas tienen prohibido por su estricta madre, doña Elena, de socializarse fuera de su mansión. Le advierto, doctor, que siempre están acompañadas por 2 criadas chaperonas, que son las que nos hablan y nos compran la comida y los suministros, terminó la comerciante. Pero esa creo que es la niña Rosita, siguió otra mujer con ansias de meter su cuchara. O también pudiera ser la niña Esperancita. Las 2 pasan jugando juntas en los grandes jardines de la casona. No creo que ella sea la niña Anitía. Es muy difícil distinguirlas. Hay 10 hermanos, ¿sabe usted? 3 hombres y 7 mujeres, de edad muy cercana. Una de las muchachas, nadie sabe quién. Es un gran secreto de familia. Es adoptada. La única razón por la que creo que esta que acaba de entrar al mercado es la niña Rosita es que es muy sociable y no siempre sigue las instrucciones de su madre. Tal vez ella sea la adoptada. Terminó. El doctor Sierra decidió audazmente visitar la mansión de los Castro Mesa al domingo siguiente. Después de ser anunciado por el mayordomo, ninguna de las chicas se atrevió a bajar de sus aposentos y a hacer presencia en la sala para hablar con el doctor, quien sentado y admirando el largo péndulo del alto reloj de piso importado de Alemania, esperaba nerviosamente. «Saldré a la sala», dijo mi madre a sus hermanas. «No le tengo miedo a nadie, ni a un guapo doctor, extranjero de Honduras, que venga a vernos». Ese día,
Ella pasó hablando con el doctor, riéndose, bromeando y preguntando sobre su viaje en mula desde Tegucigalpa a Honduras. Le confió lo mucho que apreciaba tener un doctor bien educado en la ciudad, ya que la mayoría de los doctores capacitados, diplomados de la universidad, vivían en la capital. Ella le hizo entender cómo admiraba su compromiso por la salud de las personas de un pueblo como Chalchuap. Le indicó cuánto estaría dispuesta a pedirle a su padre que lo ayudara en lo que necesitara, de modo que su estadía fuera más larga y productiva. La conversación duró 2 horas, acompañada de repostería confeccionada esa misma mañana en los hornos de la casa, y del mejor café cortado y secado de las fincas de la familia y servido en las tazas reservadas para ocasiones muy especiales, con decoración pintada a mano de carteles de flores sobre fondo fucsia en el estilo de Sèvres, Francia. La conversación fue presenciada por 2 chaperonas, probablemente las mismas sirvientas que fueron con mi madre al mercado el día en que el doctor la vio pasar. Ellas, más tarde, insinuarían que el doctor estaba locamente enamorado de mi madre. Las sirvientas, o tal vez fue la abuela de mi madre, habían estado paradas en un rincón de la sala, listas para seguir las órdenes de mi madre, pero nunca dispuestas a dejarla sola con el solterón. Más tarde, le relatarían la conversación completa con todos los detalles a mi abuela, doña Elena, que ese día estaba ausente, y también a las hermanas solteras mayores que habían tenido miedo de bajar. Esas hermanas, penosas, se habían escondido detrás de las puertas y ventanas de la gran sala de tabique alto. Algunas de ellas tal vez se habían quedado en sus habitaciones, pero con un oído atento a los entresijos de la sala. Al día siguiente, doña Elena llamó a Rosita, mi madre, a su estudio por la tarde, después de la hora del café. El doctor Sierra vino a verme esta mañana y muy efusivamente me pidió permiso para cortejarte todos los domingos por la tarde. Pero yo me negué, Rosita. Me contaron que tú lo recibiste ayer en mi ausencia. Chepe, el mayordomo, no tendría que haberlo encaminado hasta la sala, sabiendo que yo estaba ausente. Para eso tenemos la glorieta a la entrada del jardín de enfrente para que la visita espere ahí ser recibida o no. Rosita, no es tu turno, es el turno de Anitía para casarse. Anitía es mayor que tú. Por eso le dije al doctor Sierra que él puede venir todos los domingos, pero que solo Anitía saldrá a la sala para conversar con él, no tú. Por lo tanto, si él nos visita este domingo, debe de permanecer en el traspatio o en la cocina ayudando a las cocineras sin ser vista por él. ¿Te queda claro?, ordenó mi abuela, Elena Castro Mesa. Sí, mamá, respondió mi madre. Luego, la Rosita subió corriendo las escaleras de madera tallada y pasamanos de color de miel para llegar a su habitación que compartía con su hermana Evie en el 2º piso. Ahí gritó y lloró por horas. A partir de ese día, mi madre no habló más con el doctor. Tía Anitía, sin embargo, temiendo que mi madre le había robado el corazón al doctor, se sintió en un segundo peldaño, y para restablecer su posición hizo poco a poco que la vida de mi madre en la casona se hiciera insoportable. El cuento sigue diciendo. La tensión entre las 2 hermanas aumentó después de la muerte, primero de mi abuelo Rosendo y en menos de un año la de mi abuela Elena. El asunto del doctor Sierra se convirtió en una cuña infranqueable en la relación de las 2 hermanas. El día del funeral de mamá Elena, en el cementerio de Chalchuapa, tía Anitía, mayor que mi madre y ahora liberada de todas las restricciones morales, le ordenó a mi madre que no volviera nunca a la casona. Mi madre, indefensa y poco dispuesta a discutir con su hermana mayor, y recordando que mamá Elena le había suplicado antes de morir que no se quedara en la casona,
buscó refugio en los brazos de mamá Lila, la mayor de todas, sin maleta, vestida tal como estaba, con vestido negro, llorando, asustada, compungida, de luto. Se alejó del cortejo fúnebre y el chofer del nuevo carro Buick de 1946 de mamá Lila le abrió la puerta para que desapareciera en el asiento de atrás. Mi madre, en el último momento, hizo detener el carro enfrente de la casona para despedirse de los trabajadores, de los perros, de las aves exóticas y admirar por última vez el colorido jardín y los frondosos árboles frutales. No pudo contener sus lágrimas y suspiros. Las dos sirvientas que siempre la acompañaban cuando salía de la casona la encaminaron hasta la verja principal. Tía Anitía, la tesorera y contadora de la familia, ya estaba de regreso del cementerio y estuvo pendiente, mirando hacia abajo, desde la ventana del segundo piso, la que daba enfrente de la doble vía, para confirmar que mi madre no se llevara joyas, vestidos de lujo o ninguna otra de sus pertenencias personales. Repito, la verdadera realidad muchas veces es más fantástica que los cuentos de hadas. Rosita llegó a Santa Ana y entró en la casa de mamá Lila. Tenía 23 años y como soltera pasó bajo la tutela de su hermana mayor y su esposo, don Lorenzo Menéndez Rojas, mi papá Lorenzo. Ahí se sentía amada, protegida y respetada por todos. Mamá Lila la trató como otra hija y sus hijos la trataron como una hermana. Ella nos contó esta historia repetidas veces durante nuestra niñez y siempre la terminaba con una lágrima en los ojos y un suspiro profundo que aspiraba en un angustiado aliento. Como todas las mujeres de su generación, mi madre, la Rosita, fue educada para seguir las órdenes de su padre y algunas veces de su madre. Al morir estos, su hermano mayor, tío Héctor, se hizo el mandamás del clan Castromesa y lo que decía él se hacía sin cuestionamiento. Solo después de la insistencia de papá Lorenzo, el esposo de mamá Lila, tío Héctor le dio a mi madre un poquito más de su herencia, con la condición de que el resto se le entregaría si se divorciaba de mi padre Rafael, a quien el clan Castromesa consideraba como alguien demasiado bajo en la escala social, un verdadero oportunista, un indigno para mamá por ser divorciado, opinión que muchos compartían en el pueblo. Mi tata era muy fuerte y no se dejaba de nadie, me comentó Lorencito Menéndez, mi primo, un par de meses antes que yo escribiera este libro, cuando visité El Salvador. Algunos meses después que tía Rosita se casara, mi padre se montó en el Jeep Willys de 1946, se echó unos talegazos de whisky y se dirigió hacia Chalchuapa. Era un domingo por la tarde, continuó Lorencito. ¿Sabes cómo estaba vestido? De la misma manera que lo hizo todos los días de su vida. Llevaba pantalones caqui, una camisa blanca de manga larga, botas negras de cuero, un sombrero de paja nuevo y alto y, por supuesto, su revólver calibre 38 atado a su cintura. Ese era el uniforme de todos los terratenientes de El Salvador dentro y fuera de la ciudad. Como si hubieran estudiado en el mismo colegio, era una forma dictada por un ser superior el usar ese uniforme. Entró en la casona de los Castromesa y pidió hablar con tío Héctor, quien visitaba la mansión de Chalchuapa, viniendo de su residencia en Aguachapán los domingos. «Será mejor que le des a Rosita su debida herencia, cabrón, lo antes posible, o habrá graves consecuencias», explotó diciendo papá Lorenzo al cruzar la verja de enfrente y subir los primeros escalones que empalmaban con el corredor de enfrente de la casona. «Sé que tú y tus hermanos, mis cuñados, han tratado mal a Rafael, el esposo de la Rosita, porque no lo encuentran a sus putas alturas, ni digno del clan Castromesa, pero no les corresponde a ustedes ordenar a Rosita de quién se tiene que enamorar. Vengo a decirte esto, dale a Rosita algo ahora mismo, hijo de puta», terminó diciendo, a la vez que descargaba un escupitajo
en el inmaculado y brillante corredor y colocaba lentamente su mano derecha sobre el mango del revólver, insinuando que el asunto se pudiera poner más serio si no se cumplía su petición. Papá Lorenzo era un terrateniente de alta alcurnia, de un corazón noble y personalidad íntegra. Acostumbrado al trabajo duro y al mando de 100 colonos en su hacienda, a quienes necesitaba supervisar con mano fuerte, él hablaba con un vocabulario español educado, pero no medio afectado como el de tío Héctor Castro Mesa, con una actitud prepotente hacia los asuntos de la mujer, la vida y la muerte. Tío Héctor, ingeniero educado en la Universidad de Chicago, no supo cómo reaccionar al lenguaje rudo y campestre combinado con el comportamiento dominante que le mostraba papá Lorenzo. Después de esa confrontación, tío Héctor resolvió darle a mi madre algunos acres aislados a las afueras de Santa Ana y nunca más se llegó a negociar el resto. El hilo histórico de los rumores y chismes de la familia apunta a que tío Héctor agregó parte de la herencia de mi madre a la de mi tía Esperancita, la menor de toda la familia, con una gran parte también asignada a otra hermana, mi tía Cholina. Esto puede ser o no cierto. Ese hilo histórico también insinúa que mi abuelo Rosendo Papachendo dejó una gran cantidad de monedas de oro españolas, los llamados doblones, y dinero en efectivo en 3 enormes armarios de roble oscuro que él mismo había diseñado y construido meticulosamente a mano, escondidos en el segundo piso de la casona. Los armarios, los rumores indican, con toda su riqueza, fueron entregados a tía y tía como dote para su matrimonio con el doctor Sierra. Esto, de nuevo, puede ser una pura leyenda, tal vez cierta, tal vez falsa. En la vela de mi padre, escuché algunos detalles más de las razones por las que los hermanos de mi madre lo odiaban. Mientras mi madre, la Rosita, vivía con papá Lorenzo y mamá Lila en la enorme casona de estilo español en una esquina de la 9ª calle Oriente de Santa Ana, mi padre comenzó a cortejarla a escondidas, a cuenteársela, o sea, a contarle cuentos de amor, como dicen los salvadoreños. Rafael Antonio, mi padre, hablaba con ella a través de las barras de acero adornadas con figuritas hechas de plomo que formaban la reja de la ventana que medio salía sobre el andén. Novios hablaban por la ventana, el varón afuera y la hembra dentro. Era un comportamiento común en aquel tiempo de enamorados incipientes en las ciudades del Salvador. Mi padre salía todas las tardes alrededor de las 6 de la tarde, de la oficina donde trabajaba como perito contador y tenedor de libros en un bufete de abogados al lado izquierdo de un callejón de la iglesia El Carmen. Él caminaba 3 cuadras para llegar a la ventana y encontrar a mi madre esperándolo. Tenía que forzar su vista para poder distinguir la cara de su amada, que se veía parcialmente bloqueada por las sombras de las persianas de madera de color verde que la cuadriculaban y por la humareda gris escupida por el cigarrillo sostenido entre los dedos índice y cordial de esa mujer bella, mi madre. Rafael Antonio sabía que era la Rosita al instante que oía claramente su melodiosa voz. Cuando papá Lorenzo supo de las conversaciones en la ventana a través de la verde persiana, no lo aprobó y fuertemente regañó a mi madre diciéndole que una muchacha decente nunca hablaba con hombres desde la ventana. Eso era considerado socialmente inapropiado y afectaba negativamente su buen nombre, máxime si ese hombre era un desconocido para la familia. Un día, la palabrería y los cuentos amorosos de mi padre, que prometían la felicidad y hasta el mismo paraíso, convenció a mi madre a escaparse de la casona de los Menéndez Castro y huir en un apretado abrazo con él. Mi madre sería la última de las niñas Castro Mesa en casarse. Sabía que sus posibilidades estaban disminuyendo a sus 25 años cumplidos y tomó el riesgo de su vida, una decisión que la habría de hacer sufrir por casi el resto de ella. Rosita tendría que haber sabido de la reputación de mi padre como mujeriego bon vivant
y tal vez osadamente podría haber querido dejarle saber a todas esas mujeres coterráneas que ella había sido la elegida y la mejor. También Rosita podría haber pensado que su caluroso amor y su dinero terminarían al final de cuentas venciendo los demonios internos de mi padre y produciendo un nuevo hombre reformado. Mi madre andaba de novia de mi padre, pero en el noviazgo nunca salieron a pasear juntos. Papá Lorenzo no lo hubiera permitido. Todo el cortejo tomó lugar antes de la cena, al principio a través de las rejas de hierro de la ventana de su habitación y después sentados en el portón principal de la casa. Una vez se hubo formalizado el permiso ante papá Lorenzo. Por un lado, ella se enamoró de una versión idealizada de Rafael Antonio y del concepto mismo del amor. Asimismo, sentía tanto la presión social de ser casada antes de ser considerada demasiado vieja para eso, como la de llegar a ser la única castromesa soltera, y no quería arriesgarse a cargar con el estigma de una mujer solterona que se había quedado solamente para vestir a los santos de la iglesia. Por el otro lado, mi padre podría haber estado buscando desesperadamente la salvación y un descanso de su vida desenfrenada, puesto que se había sumergido en una espiral de autodestrucción por mucho tiempo. Después que su primera esposa, Leticia Morales, tal vez de ascendencia libanesa, descrita en los anales de la familia como una gran belleza, fuera asesinada por su amante en un cuartucho de un mesón en las afueras de Santa Ana. Un homicidio que fue un escándalo en medio de la sociedad santaneca y apareció en todos los periódicos de la época. Nunca se llegó a resolver. La dinámica personal entre la Rosita y Rafael se parecía a la del holandés errante, esa ópera de Wagner, donde Senta jura ser sincera y fiel para así, a través de un amor que ofrece redención, pueda rescatar al holandés de una caída permanente. Después de la huida de la pareja, mi padre de alguna manera logró que papá Lorenzo le otorgara el consentimiento para casarse con mi madre. Realmente para este tiempo los dos se reunían a departir con otros amigos en común en la glorieta del patio de la casa a jugar barajas y beberse algunas copas. No hay como la borrachera para hacerse amigos, hasta del diablo. Toda diferencia social y económica se olvida en la compañía de un borracho. El guaro es un perfecto ecualizador entre ricos y pobres. La boda se efectuó en la iglesia del Carmen, a 3 cuadras de la casona de los Menéndez Castro, el domingo 28 de diciembre de 1947. Por la mañana, el Día de los Inocentes, qué ironía, en el calendario católico. Mi padre se ve en la foto enfrente del altar portando unas gafas de sol con lentes muy oscuros para ocultar su gran goma y los ojos rojos, producto de su gran parranda de la noche anterior. 2 días después de la boda, a la que solo asistieron papá Lorenzo y mamá Lila, los hermanos de mi madre, el cuento familiar dice, llegaron a la casa con pistolas y rifles para matar a mi padre, quien, al percibir el peligro, había escapado con mi madre con destino a Nicaragua, donde se encontraron refugio para pasar su luna de miel. Una de las historias de la familia cuenta que papá Lorenzo, para evitar las recriminaciones de la familia Castro Mesa, le ordenó a mi padre que se casara con mi madre a punta de pistola, después de enterarse de que mis padres ya habían compartido más que inocentes besos. Mamá Lila, por otro lado, estaba total desacuerdo y se negó a dar su consentimiento. Ella fue la que alertó a sus hermanos para que hicieran algo por terminar el asunto. Tía Anitía, la más molesta de los hermanos, tardaría alrededor de 5 años después del matrimonio de mi madre para comunicarse con ella de nuevo. Acción que hizo cuando se enteró del nacimiento de mi hermano Rafael Eduardo. Anitía llegó a pedirle a Rosita que le entregara a ese bebé en adopción y se divorciara del maldito Rafael, su esposo, diciéndole que todavía no era tarde si quería disfrutar del resto de su herencia.
Lo triste e irónico de todo esto es que tía Anita nunca procreó hijos con el doctor Sierra. Ella fue estéril. Mi madre, con suspiros profundos y exhalaciones entrecortadas, contó repetidamente la historia de su huida a Nicaragua, travesía que comenzó en autobús desde Santa Ana hasta La Unión y luego en un pequeño bote de madera para cruzar el Golfo entre El Salvador y Nicaragua, el Golfo de Fonseca. La tenue luz de las estrellas parpadeaba en lo alto y el sol rojizo estaba a punto de desaparecer sobre el océano, pero la luna, en cuarto creciente, reflejaba suficiente luz para no confundir sombras grandes con animales marinos. La bóveda del cielo de repente se vio más inmensa y el mar se ajuntaba con el cielo como si fuera una sola burbuja, como si tuviera vida propia. Todo eso, completamente desconocido para ella, la traumatizaba. Espero que la palabrería de Rafael Antonio, que tanto la había entuturutado en la ventana, la haya consolado en esa noche, mágica, pero llena de terror. La sabia medida habría sido pasar la noche en La Unión, El Salvador, para cruzar el Golfo a primera hora de la mañana siguiente, pero no, mi padre, con la excusa de que sus cuñados se acercaban para atraparlos, decidió contratar un pequeño bote de pesca privado para cruzar el Golfo esa misma noche. Después de un par de horas, el pequeño bote se averió en medio del Golfo de Fonseca bajo una profusa tormenta cerca de la isla del Tigre. La pareja esperó toda la noche en alta mar hasta que en la mañana siguiente un bote pesquero, cuya tripulación incluía un difunto acompañado por un par de familiares, los rescatara y los llevara a Nicaragua. Mi madre había permanecido despierta toda la noche en los brazos de mi padre, aterrorizada por la manada de tiburones hambrientos que rodearon la pequeña lancha sin cesar, algunas veces viendo sombras, las meras sombras de sus aletas dorsales, y en otras las aletas mismas sin sombras, claramente alumbradas por la luna. La luna de miel la pasaron bajo una media luna en Chinandega. Desde allí enviaron varios telegramas a Santa Ana para preguntar sobre los hermanos de mi madre. Emprendieron el camino de regreso días después, cuando papá Lorenzo les informó que los hermanos Castro Mesa habían regresado de La Unión luego de oír que la pareja había cruzado el Golfo. Los hermanos estaban atendiendo sus fincas de café que habían descuidado por andar detrás de mis padres. Era la época del corte de café. Se olvidaron de la afrenta de mi padre a la familia y afirmaron que mi madre pronto regresaría sola y derrotada a la casona. Ella nunca regresó a la casa familiar ni nunca se atrevió a bañarse en el océano, traumatizada por el miedo a los tiburones. Ella, por supuesto, no lo sabía entonces, pero una vida del arquetipo de la esposa que permanece doliente y sufriente, como lo habían predicho sus hermanos, la esperaba. Pero ella reaccionó mostrando una profunda lealtad a su esposo, una incansable dedicación a sus hijos y una infalible persistencia a batallar los obstáculos encontrados en su vida. Se enfrentó a su papel como madre y esposa con abnegación y profundo estoicismo. Varias décadas después, me cuenta que el tío Héctor convocó a mi madre en su lecho de muerte, pidiéndole que fuera a Huachapán lo antes posible. Quería dejar las cosas claras y devolver lo que le pertenecía. Mi madre llegó allí minutos antes de que muriera, pero su hija Elena, asumiendo el mismo aire de superioridad que me había mostrado cuando era niña en el carrusel, no dejó entrar a su tía Rosita, aumentando el nivel de drama en la historia de mi familia de cómo, en el último minuto, mi madre fue despojada de su legítima herencia, quien, siendo una verdadera dama, no se quiso abrir camino hacia la habitación de su hermano. Por favor, solo dígale a mi hermano mayor, antes que se muera, que estuve aquí para verlo, así como me lo pidió, y espero que se recupere, le dijo al conserje cuando se dio la vuelta para salir del vestíbulo de la casa.
El conserje comentó más tarde que tío Héctor les había pedido a sus abogados un cheque bancario de una cantidad incierta que Teto, mi hermano, calcula en miles de dólares para ser entregado a Rosa Berta Inés Castro Mesa. Cheque que sin duda Elena rompió en 1000 pedazos justo cuando mi madre salía del vestíbulo. Elena es consciente de su deuda con nosotros, una deuda que nunca pagará. Nunca he hablado con ella en mi vida. Lo más cerca que he estado es cuando la vi a lo lejos de niño montada en el caballo resplandeciente de su carrusel. Me encantaría algún día, antes que nos llegue la muerte, escuchar sus recuerdos e impresiones sobre este evento. Tía ni tía, sin embargo, me cuentan, a diferencia de tío Héctor, tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi madre antes de morir. Tuve la suerte de morir en paz unos días después de que mi madre la visitara en su lecho de muerte y después de afirmar que sus fincas de café y su casa en Chalchuapa serían transferidas a Rafael, mi hermano, como forma de pago por cualquier injusticia que mi madre pudiera haber sufrido. Rafael me dice que no se acuerda de haber visto a mi madre visitar a tía ni tía antes de morir, pero Teto sí. Por razones herméticamente indescifrables dentro de la familia, rodeada de un gran oscurantismo, los deseos de tía ni tía nunca se vieron realizados después de su muerte. Mi hermano Rafael no obtuvo ninguna ganancia visible. Estoy seguro que alguien sabe la verdad de lo que pasó. Yo, ausente de la patria por más de 50 años, nunca podré descifrar la maraña de decisiones hechas por los involucrados. Espero, sin embargo, que ella verdaderamente haya muerto en paz, mi tía Anitía. Aquella tarde, después de mi carrera cuesta abajo del volcán, tío Héctor condujo su jeep hasta sus fincas de café, ajeno a los latidos de mi corazón, perturbado debido a los recuerdos dolorosos que su imagen siempre agitaba dentro de mi alma. Los otros seminaristas se felicitaron por la gran corrida bajando del volcán, pero ninguno de ellos se dio cuenta de que de repente me aparté del grupo y me había quedado silencioso y metido en el cobertijo de un almendro de la plaza, emitiendo suspiros profundos y vacilantes, mirando hacia arriba, sobre mi derecha, a la misma carretera polvosa que yo acababa de bajar corriendo, mientras el jeep verde desaparecía dentro del bosque.